Buenos días. Hoy 7 de diciembre del año 2025, primer domingo de diciembre, vamos a iniciar nuestra escuela dominical, como siempre, con el título: Cuando tu fe flaquea o se queda corta. Sesión 1. Ya este es el material de invierno de Light Wife para adultos de la Convención Bautista del Sur. El texto tanto de inglés como de español es igual, al menos en lo que se refiere al texto inicial. Vamos a iniciar precisamente con el mismo. Muy bien. Dice el material, la idea central: una fe que mira a Jesús es una fe poderosa. Aplicación para la vida. Seas un creyente nuevo de muchos años, sin duda has vivido crisis o circunstancias crónicas que te dejaron helado. Investigas, experimentas, buscas ideas y planificas obsesivamente, pero no encuentras la solución. Te sientes frustrado y, aunque sabes que la fe es importante, parece que en ese frente también estás débil. Una voz susurra sin cesar en tu cabeza: esto no va a cambiar jamás. Estos son los valles que debemos sortear y las montañas que tenemos que escalar. Las pruebas para nuestra perseverancia y nuestra fortaleza. A primera vista, estos problemas desafían todo lo que sabemos de Dios, la oración y el rescate de la redención. No estamos solos con estos vaivenes emocionales, esos pensamientos apabullantes y esos fracasos sin fruto. Llegaremos a ver que aun cuando tenemos poco para dar, cuando los amigos fallan, cuando las oraciones y las estrategias no dan resultado, Jesús apenas está comenzando. Muy bien. En el post vemos del lado izquierdo lo que sería una brújula. Esta es la portada del material que utilizamos en esta ocasión. Del lado derecho vemos lo que sería una representación de lo que es un grano de mostaza. Como de una pequeña semilla casi microscópica surge un árbol, una planta de 3-4 metros gigantesco. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro texto bíblico. Mateo 17 del 14 al 16. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Versículo 14. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Versículo 16. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Aquí sería una representación gráfica, no sabemos, reitero, cómo era Jesús. Y en su momento vemos al padre angustiado con el muchacho en su momento endemoniado, con el muchacho que estaba con ataques. Y vemos a la multitud, vemos a los apóstoles que no habían podido atender al muchacho. Versículo 14. En el libro Mateo de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, los versículos 14 al 21 lo titula la unidad del muchacho endemoniado. En el versículo
estudio, según Mateo, tuvo lugar el día siguiente de la transfiguración. En Lucas 9:37 nos dice que esto se llevó a cabo en la noche. Esta historia está en los 3 sinópticos, siendo Marcos es que hace el relato más pormenorizado. Y los discípulos habían quedado en el valle, 9 discípulos, mientras Jesús estuvo con los otros 3 en la noche de la transfiguración. A su regreso había un gentío, entre los cuales estaban escribas, que estaban empeñados en discutir con los 9 apóstoles, Marcos 9:14. El motivo no se dice, posiblemente ante la incapacidad de sanar a un epiléptico, como se menciona en el siguiente versículo. Están cerca del monte donde se llevó a cabo la transfiguración, Lucas 9:37, cerca de Cesarea de Filipos. Su presencia causó asombro entre las gentes, Marcos 9:15. Y 13 y 14. 15-14. ¿Cuál fue el motivo del asombro? No dicen nada los evangelios. Entonces llegó Jesús al lugar donde estaban los otros 9 esperando. Un hombre se adelantó al encuentro de Cristo. Entonces se arrodilló delante de Cristo. Esto para dar mayor énfasis a la petición, reconociendo que Jesús era un profeta grande. No era habitual arrodillarse delante de un hombre, y menos si esto se producía el que recibía la pleitesía, sobre todo en el contexto judío. Los mismos ángeles hacen eso, Apocalipsis 19:10, 22:8. Jesús no interrumpió la acción de aquel hombre, porque como Dios no hay reverencia ni pleitesía lo suficientemente elevada que no le corresponda el sentimiento de necesidad y la propia incapacidad personal. Es lo que conduce a esa manifestación delante del Señor. Versículo 15. Hay un ambiente de contrastes. Primero, la gloriosa manifestación del transfigurado Señor, y por el otro, la miserable condición de la gente en el valle. Ese hombre tenía un hijo lunático, actualmente sería epiléptico, que los antiguos vinculaban con los cambios de la luna. En Marcos los síntomas se asemejan a un epiléptico, Marcos 9, 18, 20, 26. Por su enfermedad se desplomaba y caía en el fuego si se acercaba de la cocina, o el agua si se acercaba en un estanque, río o alebrije. El Padre apeló a la misericordia de Cristo, intercediendo por su Hijo. Le pide que tenga misericordia de él. Además de epiléptico, era sordo y mudo, Marcos 9:25. Y también estaba poseído por un demonio que lo había convertido en su morada y lo controlaba. Jesús actuó contra el demonio que poseía el muchacho, y los problemas de salud derivaban de esa posesión. Marcos 9:25. Versículo 16. El hombre había llevado al muchacho con los 9 discípulos, y pese a que habían sido investidos del poder para echar demonios en su misión evangelizadora, sin embargo, sus intentos fueron estériles y no lo pudieron sanar. Puede ser este el motivo de la discusión con los escribas. El padre del muchacho quizás comenzó a dudar del poder de Jesús, por eso le ruega que tenga misericordia, Marcos 9:22. La falta de poder de los cristianos es muchas veces ocasión de descrédito de Cristo ante las gentes. Proclama un evangelio de poder, Romanos 1, 16, 17. Pero a veces sus vidas no son ejemplos de ese poder, pues no se superan las expresiones de la vieja naturaleza. Hay una gran responsabilidad en el testimonio cotidiano que desprestigia ante los ojos de los hombres la realidad del poder transformador de Jesús. El mundo necesita ver a Cristo cambiando la vida de los cristianos, sin lo cual el mensaje carece de atractivo. En otras palabras, si usted se dice ser cristiano, pero es todo un mundano, pues no piense que los demás van a ver en su testimonio algo bueno. ¿Por qué? Porque simplemente usted no es congruente y por lo tanto se duda del poder de Cristo. Desglose.
Inmediatamente después de la transfiguración, cuando Moisés y Elías se mostraron con toda su gloriosa extravagancia, Jesús se encuentra con lo peor del mal. Hubo gloria en la montaña, pero ahora hay problemas en el valle. Así es la vida, podemos vivir gloria en un lugar y desastre en otro. En un mismo día puede haber entusiasmo y victoria en un lugar y calamidades al llegar a casa. Quedarse en la montaña es maravilloso, amamos la adoración y las sorpresas que nos dejan boquiabiertos. Pero no se supone que nos armemos nuestras tiendas y nos quedemos disfrutando de la gloria mientras la comunidad se revuelca en crisis. Los discípulos sin Jesús estaban en la comunidad en medio de la crisis. El ambiente estaba cargado. Cuando entramos en la historia, vemos los siguientes 7 elementos. Primero, desesperación. Un padre se arroja a los pies de Jesús. No había tiempo para expresar su pedido con palabras complicadas, ni brindar testimonios extensos. Este hombre estaba al límite de sus fuerzas. Toda la comunidad lo sabía. 2. Futilidad. Futilidad es superficialidad de los discípulos. Probaron todo lo que había funcionado en otras ocasiones y no lograron nada. No tenían poder sobre el demonio que estaba en el muchacho. 3. Confusión. Estos hombres se habían encontrado con demonios anteriormente, pero ahora no entendían por qué esta situación era tan imposible de resolver. Los testigos también se encontrarían confundidos. Esto no encajaba con lo que habían oído hablar de los seguidores de Jesús. Creían que estos hombres hacían milagros, pero hoy aparentemente no. 4. Repetición. Esto no era nada nuevo. Los ataques se presentaban con frecuencia, sin cesar. A veces ocurría cerca del fuego, otras cerca del agua, pero siempre volvían a ocurrir. 5. Fracaso. Los sentimientos de futilidad de convertirse se convertía en una frustrante sensación de fracaso. Seguramente pensaban, ¿por qué no somos suficientemente buenos como para ayudar? ¿No estamos diciendo las palabras adecuadas? ¿O estos demonios son de otra legión diferente de las que hemos expulsado hasta ahora? 6. Maldad. Los gritos, la espuma en la boca, las blasfemias eran consecuencia de un mal feroz y perverso. Y 7. Falta de fe. Quizás el volumen de los ataques, la constante lucha o el audaz poder del enemigo, había falta de fe. Sin fe no tenemos esperanza. Nos revolcamos en el barro de nuestra carne finita, lamentable, esforzándonos por hacer el bien sin Dios. Los discípulos temblorosos y la comunidad impotente pintan el cuadro perfecto de una iglesia en problemas, que trata de hacer con sus propias fuerzas lo que solo Jesús puede hacer. El joven endemoniado representa el mundo sin Cristo que nos rodea, una generación maligna y perversa. Imaginar esta escena nos recuerda cuán inútil e infructuoso es tratar de hacer algo bueno sin Jesús. Hay muchas estrategias que las personas usan para superar la oscuridad de este tiempo, pero Jesús nos recuerda que quiénes somos nosotros y quién es Él. Dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y no en Él, lleva fruto, porque separarse de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Lamentablemente el mundo exterior muchas veces no acude a la iglesia porque los creyentes suelen buscar una solución sin tener en cuenta el poder que posee. Jesús siempre es el mejor a donde llevar nuestro caso. Dios no siempre aparece de manera práctica y milagrosa, como en esa ocasión. Pero si prestamos atención, Él está. Él es quien habla dulcemente en medio de nuestros desastres y nuestros caos. Y sin Él, lo único que tenemos son limitaciones. Él es esencial. Estas dos afirmaciones son verdaderas. Si tengo a Jesús, nada más importa. Si no tengo a Jesús, nada importa. Él es el principio y el fin de todo, lo que debemos enfrentar. Porque el discípulo autosuficiente,
que piensa que hacer algo fuera de los límites del reino de Dios no saldrá bien, es como tratar de derribar un árbol usando una sierra eléctrica sin haberla conectado antes. Muchas veces tenemos a iglesias muy bien intencionadas en donde los pastores hacen cursos y buscan por todos los medios que se mejoren. Pero a esas iglesias les falta algo. No tienen a Cristo. No son las ideas del pastor las que deben de privar, sino el plan maestro que tiene Cristo. Y si ese plan maestro consiste en tenerlos siempre como niños, en darles siempre papilla molida porque son incapaces de pensar, pues nunca va a progresar esa iglesia. Muy bien, relata una ocasión en que realmente sentiste que llegabas al fin de tus fuerzas. Como lo he dicho, cuando venimos en su momento aquí, pues era muy difícil estar. Pero gracias a Dios, pues pudimos estar y seguimos adelante, y más ahora con mi esposa. ¿Cuál es la vez en que más cerca has estado de quedarte sin gasolina? Varias veces. De hecho, era una de mis pasatiempos preferidos el ir en carretera. Y sí hubo ocasiones en que casi me quedo sin gasolina. ¿Recuerdas alguna situación desesperante que solo Dios podría arreglar? Pues este ha sido estar aquí en Estados Unidos. La realidad es que es infinitamente difícil sacar un asilo político en en Estados Unidos, y más si se viene de México. Entonces fue para nosotros milagroso. ¿Cuándo has visto una situación desesperada que solo Dios puede solucionar? Como lo dije, el asilo, esta sería ese ejemplo. Muy bien, vamos a continuar. Versículos 17 y 18. ¡Ah, generación incrédula y perversa!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame acá al muchacho. Sí estaba enojado. Jesús sí se enojaba. No crean que siempre estaba con una sonrisa. Ay, sí, qué bueno. No, se enojaba porque tenía también una naturaleza humana. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. En el post vemos aquí que le dice al muchacho, al demonio, que salga del muchacho, y quedó sano al instante. Contexto: milagro del joven endemoniado. En el libro de los milagros del reino de Jesús de Nazaret, de Samuel Pagan, editorial CLIE, nos dice que este milagro se encuentra más explicado en el libro de Marcos, y comienza con la transfiguración, que revela una dimensión mesiánica única, pues ubica al Señor en medio de dos figuras cimeras del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y desde una nube se identificaba a Jesús como el Hijo amado a quien se debía obedecer. Al bajar del monte, Jesús se encuentra con sus discípulos en una algarabía, porque mientras estaba en el monte, un padre con un hijo atormentado por un demonio mudo llegó ante los discípulos para que lo sanaran y liberaran. La multitud reclamaba esa acción liberadora. En el grupo había escribas que incentivaban a discutir y a las quejas. Al regresar a la multitud, se asombró y se apresuró a recibirle. El padre del joven endemoniado le dijo a Jesús que sus discípulos no habían podido sanar a su hijo, que desde niño estaba poseído por un espíritu de mudez que lo atormentaba. Lo sacudía, lo debilitaba y lo hacía botar espuma por la boca y crujir los dientes. Era un caso de ataques violentos y convulsiones que impedían que el joven pudiese llevar una vida normal. El padre llegó a pedir a Jesús misericordia y liberación para su hijo. Jesús oyó el clamor del padre,
pero reveló cierta frustración y decepción con los discípulos, porque ellos no pudieron ayudarlo. Jesús acusó a la generación de incrédula, y eso se debió a la falta de fe. A la falta de fe a todos los presentes, a los discípulos, los escribas y a la multitud. Pide que traigan al joven necesitado. El espíritu lo arrojaba al fuego o al agua para buscar matarlo. Tenía mudez, autodestrucción, convulsiones, violencia física e instintos suicidas. Jesús lo sanó de inmediato, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay imposibles. Y con voz de autoridad y poder ordenó al espíritu de mudez que dejara al joven y no regresara nunca más. El demonio salió, el joven quedó casi muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Pudo ya vivir sin las cadenas que lo atormentaban. Los discípulos en privado le preguntaron por qué ellos no habían podido liberarlo. Y él les dijo que esos demonios solo saldrían con mucha oración y en algunos textos griegos junto con el ayuno. Versículo 17. A la petición del atribulado padre hubo un reproche general para todos los presentes, quejándose de la incredulidad y del poco fruto que su enseñanza y milagros habían producido. ¿A quiénes se dirige ese reproche? No hay claridad. Para Hendriksen, la queja fue a la generación, no solo a los 9 discípulos. Estaba profundamente desagradada por sus contemporáneos, con el Padre, que carecía de una fe suficiente en el poder sanador de Cristo. Marcos 9, 22 a 24. Con los escribas que en lugar de mostrar compasión, estaban gozándose maliciosamente por la impotencia de los discípulos. Marcos 9, 14. Con la muchedumbre en general que estaba más preocupada por los demás. Juan 6, 26. Y con los 9 discípulos por el fracaso en el ejercicio de su fe, por no poder poner todo su corazón en la oración perseverante. Marcos 9, 29. Versículo 18. Jesús reprendió al espíritu inmundo. Marcos 9, 25. Con palabras de autoridad como correspondían a quien es Señor y Dios. Jesús reprendió a Satanás para que liberara al muchacho de la esclavitud a que estaba sometido, dando a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Mostrándose vencedor sobre Satanás, el cual como carcelero impío a sus presos nunca abrió la cárcel. Isaías 14:17. Los demonios incluso reconocen su autoridad. Todos ellos creen y tiemblan. Santiago 2:19. Ese mandato tuvo que ser obedecido por el demonio y salió del muchacho produciéndose un espasmo final y quedó en suelo relajado como si estuviese muerto, siendo levantado por el mismo Señor. Marcos 9:27. Y sano inmediatamente. Y las gentes se admiraban de la grandeza de Dios. Lucas 9:43. El que creó al hombre era capaz de reparar lo deteriorado de su criatura, restaurándolo a la salud plena. El creyente debe estar gozoso de que Jesús controle y sujete a Satanás. Pudiera ser que el demonio tuviera control por mucho tiempo de alguna persona, incluso de un creyente apartándolo de Dios. Pero el poder de Cristo puede liberar a la persona y la sitúa en una experiencia de libertad plena. Satanás no puede resistir la voz de autoridad liberadora del Hijo de Dios, el que creó a los hombres y a los ángeles. Juan 1:3, Colosenses 1:16, Hechos 1 y 2. Reprende a Satanás, criatura suya también, y tiene que ser obedecido. 4:10. La autoridad del resucitado es total y definitiva. Ante ella se sujetan todos, incluso los demonios. Filipenses 2, del 9 al 11. Desglose. ¿Qué irritó tanto a Jesús? ¿Fue que este muchacho se hubiera metido en una situación tan terrible? ¿Fue que esta gente estuviera interfiriendo con sus planes para ese día?
Lo que irritó a Jesús fue la falta de fe. La falta de fe lo agotaba. Jesús no andaba con rodeos para referirse a la actividad sin fe. Era algo que contradecía todo lo que ellos habían vivido juntos. Él es suficiente. Jesús no necesita nada para encontrar una solución. Él es la solución. Así les dijo, traédmelo acá, versículo 17. Nunca olvidaré el año del terrible halcón milenario. Esa Nochebuena, eso de las 10 p.m., yo todavía estaba armando los juguetes para nuestros hijos. La nave Star Wars representaba varios problemas y las instrucciones simplemente no tenían sentido. Cuando encontramos algo para armar, yo también me desespero. Nick y yo habíamos comprado el mismo juguete para nuestros hijos. Ellos eran mejores amigos. Yo no soportaba la idea de que el hijo de Nick se encontraba al despertar un halcón milenario y mi hijo se encontraba con un pavo milenario. Así que llamé a Nick y él trató de explicarme el proceso para armar la nave. Y yo le dije, tengo un panel grande con ventanitas y se supone que tengo que fijarlo a la base de tornillos, pero nada encaja. Nick suspiró largamente. Estás usando tornillos que no sirven para eso. Hay dos tipos de tornillos, largos y cortos. Necesitas los más cortos para el panel de las ventanas. Finalmente, después de varios intentos de resolver el problema por teléfono, Nick dijo las palabras que yo quería escuchar. Tráeme el halcón milenario. ¡Ay! ¡Qué alivio! Él desarmó gran parte de lo que yo había hecho y comenzó de cero. En 10 minutos lo había terminado. Ay, hay veces que así me ha pasado. Compro un mueble o algo para armar y resulta que me sobran piezas y luego no encuentro dónde ponerlas. Bueno, muy bien. Y comenzó de cero. En 10 minutos la terminó. En Mateo 17:18 podemos imaginar el alivio del padre cuando escuchó a Jesús decir, traédmelo acá. La multitud seguramente hizo un gesto de espanto. Después de todo, ese chico era un desastre, una verdadera calamidad. Estaba sucio, incontrolable, desafiante y con feas heridas autoinfligidas. Pero Jesús ordenó claramente, traédmelo acá. Muchas veces he tratado de llevar los problemas de mi vida a mi pequeño taller y armar una solución con mis propias herramientas. Mientras tanto, Jesús está esperando que yo entre en razón y me dé cuenta de que necesito confiar en Él. Lo vemos en todas partes. Vemos personas, aún creyentes, tratando de hacer milagros por sus propios medios. Finalmente, cuando llega la vergüenza, y entonces no queremos llevarlo a Jesús, porque pensamos que es demasiado grande, demasiado pequeño, demasiado complicado o demasiado tarde. Tenemos temor de que si llevamos nuestras dolencias y nuestros desastres a Jesús y no sucede nada, nuestra fe se debilita. Así que preferimos trabajar solos. Mientras tanto, Jesús está esperando que nos inclinemos ante Él y le entreguemos nuestras cosas para que Él haga lo que Él solo puede hacer. Pensamos que si nosotros pudiéramos arreglar las cosas solos, seríamos más justos y mejor aceptados. Pero sucede lo contrario. Si no estamos dispuestos a entregar el control, nunca experimentaremos la intimidad que tan desesperadamente necesitamos. Esto quiere decir que para verdaderamente ser discípulos de Jesús, necesitamos confiar en Jesús. Si no confiamos en Él, pues no vamos a poder ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él es quien es la vid y nosotros los pámpanos. Si nosotros en su momento no consideramos que Dios es el que realmente hace las cosas y creemos que nosotros somos autosuficientes para hacerlas, pues no somos creyentes, somos humanistas. Muy bien, vamos a ver la pregunta. Como siempre he dicho, si a alguien le queda el saco, es pura y mera coincidencia.
menciona algunas razones por las que no llevamos nuestros problemas a Jesús antes que nada. Porque no tenemos fe en Él. O tenemos muy poca fe en Él y creemos que nosotros lo podemos resolver, que no lo necesitamos. Pero si somos realmente seguidores de Él, entonces de verdad que lo necesitamos. Por eso hay que llevarle todo, absolutamente todo, a Jesús. ¿Cuáles son algunas razones por las que tal vez no le presentemos nuestros problemas a Jesús de inmediato? Insisto, por nuestra falta de fe, porque nos sentimos autosuficientes. Pero llega el punto en que ni podemos resolverlo, ni le presentamos, y nos quedamos todos patidifusos, estupefactos. En una palabra, no hacemos nada. Mateo 17, del 19 al 20. Después los discípulos se acercaron a Jesús y, en privado, le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Sí, les caló. 20. Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Tenemos fe muy poca. Si los discípulos tenían muy poca fe, imaginen ustedes lo que nosotros tenemos. El post dice: la fe mueve montañas. Ya entendimos el contexto. 2. Grano de mostaza. De acuerdo al diccionario enciclopédico de animales y plantas de la Biblia de Antonio Cruz, el nombre de esta planta es Brassica nigra. El término griego sinapi es de origen egipcio y se refiere a la mostaza. Mateo 13:31, 17:20, Marcos 4:30-33, Lucas 13:18-19, 17:6. En el hebreo la palabra para designarla es jardal, que es de origen sirio. Pertenece al género Brassica, de que en Israel se conocen 4 especies. La nigra es al parecer la que se refiere en el Nuevo Testamento. Tiene una semilla tan pequeña, de tan solo 1 milímetro de diámetro, pero al germinar se convierten en arbustos de 3 o 4 metros, capaces de albergar nidos de pinzones y jilgueros. Los hebreos tenían la costumbre de cultivarla en sus huertos y jardines. La mostaza negra, también llamada ajenabe, es una planta herbácea, anual, que se cultiva por sus pequeñas semillas picantes, usadas como especies. Se cree que es originaria de la región mediterránea, aunque se ha naturalizado por medio mundo. De ella en la India se cultiva y se obtienen aceites y salsas. Sus flores son de color amarillo pálido y el fruto es una vaina o silicua de hasta 2 centímetros, repleta de semillas de color pardo rojizo. Los órganos aéreos de la planta pueden ser tóxicos para algunas personas, ya que contienen glucosinolatos. No obstante, las semillas desprovistas de su cubierta se emplean secas y molidas como especie para hacer mostaza en pasta. En la cocina hindú es muy usada para hacer curry o sambar poti. No lo he probado, no les puedo decir pues que sabe. El teólogo alemán Joachim Jeremías dice, cita: el hombre moderno va al campo y entiende el crecimiento como un proceso biológico. Pero los hombres de la Biblia ven en el mismo proceso un milagro de Dios tras otro, un milagro de Dios tras otro. Resurrecciones de la muerte, fin de la cita. Sí, es verdad. Pero ¿acaso el proceso biológico no es también un milagro? ¿No es un misterio que las semillas resistan un frío invernal deshidratándose, es decir, reduciendo el contenido de agua en sus células hasta un 10%? ¿Por qué lo hacen?
No hay milagro en que logren sobrevivir disminuyendo la actividad fisiológica celular a niveles casi imperceptibles. ¿Quién les ha enseñado que deben de comportarse así? No es prodigioso que existan semillas que duran 1000 años en estado latente y germinan después, como ocurre con la flor de loto asiática. Hoy la ciencia nos dice cómo germinan las semillas, pero no por qué lo hacen. La biología nos enseña cómo funcionan los seres vivos. Sin embargo, no pueden aclarar por qué funcionan así. Dios enaltece a la semilla pequeña. Jesús abrió la morada a esas semillas minúsculas que a los ojos de los hombres son casi nada. Y así será el reino, el que se desarrollará y abrazará a todos los pueblos, apareciendo modestas e insignificantes, pero realidad final será grandiosa, igual que la semilla de mostaza se convierte en frondoso árbol que cobija a las aves. El milagro del amor divino convertirá a esta pequeña grey en el pueblo de Dios, que transmitirá la salvación a todos los pueblos de la tierra, siempre y cuando la acepten. No los podemos en su momento obligar. Versículo 19. Los discípulos habían expulsado demonios anteriormente, pero en esta ocasión no pudieron hacerlo. De ahí que estuvieran confusos ante aquella situación. Marcos 9:28. Para preguntar sobre su incapacidad, lo vieron en privado. Jesús los había preparado para echar fuera demonios y curar enfermedades. 10:1-8. Pero en esa situación ni pudieron echar al demonio ni lo habían podido sanar. Por eso le preguntaron el por qué no habían podido expulsarlo. La comunión en privado con Cristo es esencial para quienes son sus siervos y hacen su obra. Y esto lo deben hacer quienes están al servicio del Señor. Ante limitaciones que no entienden, el trono de gracia está abierto para que el creyente, accediendo a él, reciba el socorro necesario. Hechos 4:16. Previamente necesitamos llevar los problemas que no somos capaces de resolver, externándole nuestros fracasos y esperando de él la dirección oportuna para rectificar lo que sea preciso, como vimos con la brújula en el post inicial. Versículo 20. La causa del fracaso se debía a la poca fe de los discípulos o la incredulidad de ellos, como aparece en algunas versiones. Pero lo correcto es la poca fe, que comprendía una fe y confianza imperfectas. Ante la enfermedad del muchacho, las burlas de los escribas no pudieron alcanzar lo que pretendían. Posiblemente no habían orado con intensidad y perseverancia para que el milagro tuviese lugar. El Señor acusó un poco antes a todo el pueblo de incredulidad, y aquí reprocha a sus discípulos su poca fe. La semilla de mostaza fue puesta como ejemplo, y tomando de ella los instrumentos necesarios, desarrolla una planta grande. 13:31-32. Una fe semejante en cantidad a un grano de mostaza da la capacidad de obrar maravillas al que le ejerce. No se trata de una fe grande que pocos hombres pueden poseer, sino una pequeña fe que vincula la independencia de Dios y que permite realizar cualquier obra, por grande que sea, como mover montañas o hacer grandes obras. Si usted cree que puede levantarse una obra con fe, efectivamente sí se puede levantar con fe, pero también se necesita capacidad. No es por ocurrencias, sino que necesitamos verdaderamente que existan personas capacitadas en seminarios reales, no escuelas patitos, que sigan una sana doctrina. Dice, es llegar a la convicción profunda como Pablo, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:12. Para ilustrar el poder de esa pequeña fe, ejercida convenientemente, mostró un monte y dijo que sería posible su remoción y lo trasladaría a otra parte. Esta expresión debe entenderse literalmente. Pablo dijo que igualmente que la fe puede mover montes, 1 Corintios 13:2,
¿Es posible realizar esto? Los apóstoles recibieron un don especial de Jesús. Podían hacer milagros. ¿Puede hacerlo cualquier creyente? No. Sería inconsecuente, salvo que Dios revelara a alguien que esa era su voluntad, y no para su propia vanidad, sino para el provecho de los hombres y gloria de Dios. Porque para que lo que los hombres es imposible, lo es o es posible para Dios. Marcos 9:23. Reflexión del libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial CLIV. Tomamos el estudio Cristianos Reunidos, una promesa olvidada en el tiempo, de Joseba Prieto, parte 3. Ante esta amenaza cósmica, los Vengadores deberían asumir el reto de superar sus diferencias y volver a unir fuerzas. Solo ellos podrían cumplir con éxito la misión para la cual fueron llamados. La salvación del universo dependerá de ello. Volverás a levantar viejas ruinas, cimientos desolados por generaciones. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de lugares ruinosos. Isaías 58:2. ¿Qué relación existe entre esta narrativa superheroica y nuestra propia experiencia vital? ¿Hay algún nexo entre este mundo ficticio y nuestra realidad cotidiana? A priori, esto es sin prueba, de una manera solo teórica, cualquiera puede reconocerse en la experiencia del conflicto, la ruptura y el desencuentro, todas las realidades comunes a nuestra fragilidad humana. ¿Y qué decir de quienes nos identificamos como seguidores de Cristo, de Jesús? Sin duda las resonancias adquieren un calado aún mayor. Como cristianos nos sentimos parte de un movimiento que va más allá de nosotros mismos. Hemos sido convocados por el mismo Jesús para participar en un proyecto de salvación integral a escala cósmica. La misión de Dios, esta misión, es la que da sentido y propósito a nuestra existencia, en nuestra narrativa vital. Sin embargo, sabemos que nuestra experiencia de fe está atravesando por la contradicción, más a menudo de lo que nos gustaría reconocer. Nuestras diferencias se convierten en obstáculos insalvables, auténticas cargas de demolición con el potencial para derrumbar los puentes que nos vinculan con el otro, arruinando así la opción del diálogo y comunión fraterna. Paradójicamente, nuestro maestro nos transmitió la clave que garantizaría el éxito de nuestra empresa. Un principio tan claro y sencillo como difícil de materializar. Una promesa largo tiempo olvidada, pero cuyos ecos aún resuenan en nuestra memoria. Textual: te pido que todos vivan unidos, como tu Padre estás en, como mi Padre, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. De este modo, el mundo creerá que me has enviado. Juan 17:21. La unidad de los cristianos no es un capricho de época ni un propósito bien intencionado, pero eternamente aplazable. Esta unidad radica en el deseo expresado de Jesús. Es la condición ineludible para que el mundo crea en su mensaje. En otras palabras, el éxito de la misión a la que Jesús nos envía se relaciona directamente con nuestra capacidad para vivir unidos. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de unidad? Y sobre todo, practicar el amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. El ideal de la unidad representa un reto tan difícil de alcanzar que fácilmente tiramos la toalla. A lo largo de la historia, los cristianos hemos claudicado una y otra vez ante este llamado como alternativa. Nos hemos conformado con transitar el camino de la imposición, incluso por medio de la fuerza, traicionando nuestra propia identidad en el proceso. Demasiadas veces la unidad cristiana ha quedado encerrada bajo el paradigma de la uniformidad, una falsa unidad que suprime las diferencias e impone un monólogo que sofoca la multiforme diversidad del cuerpo de Cristo.
En contraste, la unidad a la que Cristo nos convoca es aquella capaz de unirnos en medio de nuestra singularidad. Una diversidad reconciliada bajo el vínculo del amor y que, por ello, se traduce en riqueza. Porque la verdadera unidad no implica negar nuestras diferencias, ni tampoco la ausencia de conflictos. La clave es habernos unidos en medio de ellos. El ejemplo de las primeras comunidades cristianas nos ayuda a iluminar esta paradoja. Es probable que tengamos una imagen idílica de los inicios del cristianismo, pero en el libro de Hechos vemos que tenían conflictos que experimentaron aquellos primeros cristianos. Fue un movimiento diverso y plural. Desglose. Podemos imaginar la frustración de los discípulos después de luchar sin resultados contra las fuerzas demoníacas, al ver cómo Jesús las dominaba sencillamente y sin esfuerzo. Quizás se sintieron algo avergonzados hasta aquel día habían tenido el poder de expulsar demonios. ¿Por qué no había sucedido esta vez? La respuesta de Jesús es extraña. Debemos tener fe, pero no necesita mucha. Todo depende de nuestra conexión con el Salvador, que mueve montañas y expulsa demonios. 1. Muchas veces luchamos con la falta de tiempo para hacer algunas cosas, hasta que recordamos a aquel que creó el tiempo. 2. Nos preguntamos si tendremos los recursos para hacer la voluntad de Dios, hasta que recordamos que Él es el dueño de todo. Enfrentamos encrucijadas, emociones, y dudamos si tendremos la fortaleza para superar nuestros problemas. No se trata de nuestra capacidad, se trata de la capacidad de Jesús. La verdadera fe reconoce que necesitamos la ayuda de Dios en cada situación. Por eso Jesús nos enseña que debemos orar y no desmayar. Lucas 18:1. Necesito comprender que la oración es un proceso que me cambia y me lleva a una dependencia más profunda de Él. Tenemos muchas oportunidades para hacerlo. 1. Cuando hablamos de Jesús a otros. 2. Cuando damos el tiempo de escasez. 3. Cuando enfrentamos una crisis de salud. Y 4. Cuando entramos en una autopista con tránsito intenso. El corazón de Jesús habla claro. Tengan fe. Dios no busca los más atractivos, los más talentosos, los más educados o los más populares. Sus ojos están mirando a aquellos que toman en serio su palabra, oran fielmente y creen una y otra vez cuando nuestra fe flaquea. Debemos correr a aquel que la fortalece. Muy bien, las últimas preguntas. Menciona algunas cosas que han ayudado a tu fe a crecer. Orar y depender realmente de Él. Poner todos los problemas delante de sus pies. ¿Cuáles son algunas cosas que han ayudado a hacer crecer su fe? Lo que había mencionado. ¿Recuerdas alguna ocasión en que viste que una pequeña fe lograba grandes cosas? Pues cuando en su momento venimos aquí, tanto yo como mi esposa, era muy difícil que se lograra y sin embargo Dios permitió que estemos juntos. Todo sin problemas, pero Él nos ha mantenido juntos por su voluntad. ¿Cuándo has visto que una pequeña cantidad de fe logra grandes cosas? Ya lo habíamos dicho. Muy bien. ¿Todos? Marcos 9:29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Variante, oración y ayuno, respondió Jesús. Marcos 9:29. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender lo que entraña que tengamos fe como un pequeño grano de mostaza. Si la tenemos, si realmente confiamos
en que tú eres Dios, podemos hacer maravillas. Dijo literalmente mover los montes. Pero yo les digo que pueden ustedes resolver sus problemas. Si todos sus tristezas, sus sufrimientos, los ponen delante del Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.